La arquitectura tradicional de las viviendas de los ticunas son las malocas, de las cuales quedan muy pocas en la actualidad, y se dividen en dos tipos, las redondas y las rectangulares. De las redondas y cerradas no queda ninguna, solo se conocen por los relatos de los indígenas. Estas se ubicaban principalmente cerca de los ríos. Los espacios de las viviendas tienen como eje y sitio común el centro. Es el espacio público donde cohabitan las mujeres. Allí se enciende el fuego para alumbrar y ahumar las carnes. Además de la preparación del masato de yuca y de la bebida de plátano, se usa para la elaboración de tejidos y de sus utensilios. Es allí donde se realizan las fiestas y rituales. Alrededor de este centro se organizan los nidos o dormitorios, los cuales se reparten entre los miembros de la maloca. En ella pueden convivir varias familias y se distribuyen según su sexo y el rango que tengan. Las otras son las rectangulares y abiertas, las cuales tienen techos a dos aguas y extremos abiertos. Estas se localizan en las zonas no inundables. Pero más que discutir sobre cuál forma era mejor, estos dos tipos de casas se deben considerar como dos modos de construcción ligados a su entorno y a la aparición de nuevos recursos y culturas traídos por los colonos. Lo anterior se corrobora con la presencia de malocas abiertas a orillas del río, esto debido a la utilización masiva de toldillos para evitar los insectos sin necesidad de mantener cerrada la vivienda. Las dimensiones de estas viviendas varían según la población que alberguen y sus dimensiones oscilan entre los 10 y los 25 metros de largo por 9.5 a 15 metros de ancho y de 5 a 6 metros de altura. El proceso de construcción de las viviendas se realiza de la siguiente manera. Se busca un lugar cercano a una fuente de agua corriente, no necesariamente navegable. La maloca se levanta en una superficie plana a la cual se le ha quitado toda la vegetación y que no esté al alcance de las altas crecientes, y está a su vez rodeada de tierras de cultivo. Todos estos parámetros los da el dueño de la casa, quien decide cómo y cuándo se debe hacer la maloca. Los espacios que se generan al interior por los 4 horcones portantes, 2 centrales y 2 laterales, se le adjudican a una familia. Estos espacios se denominan pechica y su número varía según la cantidad de familias de cada maloca. Estas malocas son abandonadas después de entre 10 y 12 años de habitadas o por la muerte de un miembro importante del clan. De estas malocas tradicionales actualmente quedan muy pocas. La mayoría de los grupos ticunas viven en construcciones neoamazónicas, aunque se ha construido un nivel intermedio entre el tradicional y el nuevo, que consiste en la unión de varios clanes en un mismo espacio. Esto sucede en las zonas inundables y navegables todo el año. Y estas casas son más pequeñas, pero conservan los mismos parámetros de las malocas tradicionales. A su alrededor se ubican los puertos donde amarran sus canoas. Las tierras cultivables son divididas y las casas son ubicadas lo más alejadas entre sí para evitar conflictos, pero debido a que las tierras cultivables a orilla del río son limitadas, se presenta una rotación en su uso cada 4 o 5 años. Unas organizan chagras, áreas de cultivo donde siembran yuca, plátano, caña de azúcar, granadilla y maíz, entre otros. Al inaugurar una nueva chagra, su dueña debe hacer un masato para toda la comunidad que ayudó a preparar la tierra y a hacer los cultivos. La disposición espacial de los diferentes elementos que conforman el hábitat de los asentamientos ticunas parte del núcleo familiar y la casa. A partir de esta se establecen las chagras, el vecindario, la infraestructura de los servicios y los equipamientos comunitarios, entre los que encontramos la iglesia como la más importante, ya que en torno a ella se disponen las viviendas, y la escuela para desembocar en un entorno urbano donde se ubican colegios,
y centros de salud.